Sean bienvenidos, estimados participantes, ya en la última clase, la clase número 3 del taller de diagnóstico por la lengua. En esta clase vamos a estar viendo algunos síndromes específicos por la observación a través de la lengua, y además vamos a diferenciar las enfermedades propias, sobre todo por infecciones, que afectan a la lengua, que no debemos de confundirlas con el diagnóstico según la medicina tradicional china, que hace en este aspecto, ¿no? Y bueno, vamos ya a comenzar y observando dos imágenes de lengua que es por insuficiencia yin de estómago. Vamos a observar que la lengua está con la saburra ausente en parches. Podemos observar en esta imagen que hay, digamos, saburra, pero que está ausente acá. Podemos observar igual que en esta imagen, y se debe también llamada a la lengua geográfica. Generalmente se debe, a la insuficiencia de la energía del estómago. Como ya hemos dicho en la primera parte, la lengua tiene que ver mucho con la energía vital del estómago, que debe de descender, y muchas veces por diferentes causas esta energía no está, digamos, equilibrada, y podemos observar a través de la lengua alteraciones. También vamos a ver que hay también dos imágenes de dos lenguas, que la primera es una lengua sin saburra, pero que no es de color rojo, y se debe a un síndrome por insuficiencia también de yin. Puede ser de estómago, y también puede ser un síndrome por insuficiencia de yin a nivel orgánico. Además, este tipo de lengua que observamos en esta imagen se debe a una insuficiencia de yin de estómago, y además por un calor por insuficiencia. Así, vemos que podemos diferenciar con estas dos imágenes los síndromes por insuficiencia yin de estómago. También vamos a ver una lengua agrietada. Esta lengua se observa, agrietada, con saburra escasa y brillante. Se debe a síndrome de calor, insuficiencia yin de estómago también, insuficiencia de sangre y energía que consumen los líquidos orgánicos. ¿Por qué? Porque se observa que la lengua, como está agrietada, está roja además, y se debe también a que hay un Chen alterado por exceso de preocupación, ansiedad o demasiado estrés, exceso de trabajo, etc. Y entonces observamos esta lengua agrietada con estas características. Vamos a ver que la lengua rosada, por ejemplo, como observamos acá en la imagen, es una lengua que tiene la siguiente característica: es una lengua rosada, tierna, con impresiones dentales en el tercio medio inferior, con saburra delgada. Se debe a un estancamiento de la energía de pulmón y de corazón que no desciende, síndrome superficial y debilidad por frío. Se observa de acuerdo a esta lengua. Además, vemos una lengua pálida con matices rosados, por ejemplo, como esta. Tiene las siguientes características: es una lengua pálida y tierna, con saburra transparente, y se debe generalmente a una debilidad del vaso que no digiere agua y humedad estancada en el interior. La lengua pálida con puntos rojos, como esta, tiene las siguientes características. Es una lengua con los puntos rojos fundamentalmente en la punta, con una saburra gruesa en partes. Vamos a observar que hay saburras gruesas en esta parte, y en las demás zonas de la lengua se observa puntos rojos y una lengua roja también. Se debe a una debilidad de vaso con estancamiento de la humedad que se transforma en calor, y se observa en úlceras del duodeno, en anemias, entre otras enfermedades.
Importante, bueno, vamos a ver las enfermedades propias de la lengua. Es importante no confundirnos con la diferenciación sindromática según la medicina tradicional china. Y bueno, esta lengua se observa con una leucoplasia. Vamos a observar acá la leucoplasia, que el término leucoplasia fue utilizado por primera vez a finales del siglo XIX y procede de dos palabras griegas. Una leuco que quiere decir blanco y la otra plasia que quiere decir placa. Y que el consumo de tabaco es el factor predisponente más común en el desarrollo de leucoplasias orales. Y estas, por supuesto, afectan a la lengua, aunque una pequeña porción de ellas no se asocian con una causa conocida. Otra enfermedad propia de la lengua es la candidiasis oral. La candidiasis oral es la infección por el hongo Candida albicans, que bueno, se acumula en el revestimiento de la boca y también, por supuesto, en la lengua. Y bueno, la candidiasis es un microorganismo, o la cándida, perdón, es un microorganismo normal de la boca, pero a veces puede proliferar en exceso y ocasionar síntomas. Otra de las enfermedades propias de la lengua es el líquen plano oral. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria que puede afectar la piel, las mucosas oral, también genital, las uñas y el pelo. Y también, por supuesto, dentro de las mucosas afecta a la lengua. En el siglo XIX se le atribuyó el nombre de líquen plano por la semejanza que pueden presentar las lesiones cutáneas con los líquenes que crecen en los troncos de los árboles. No obstante, este nombre no debe confundir, pues esta enfermedad no tiene relación alguna con una infección cutánea por hongos u otros agentes infecciosos. Vemos también otra de las enfermedades de la lengua, que es la escarlatina o la fiebre escarlatina, que es causada por una infección con bacterias llamadas Streptococcus del grupo A. Esta es la misma bacteria que puede infectar a la faringe, produciendo una faringitis estreptocóxica. La enfermedad o el síndrome de Kawasaki es una enfermedad que es llamada así por el médico japonés Tamizuko Kawasaki, que en la década de 1960 describió esta enfermedad en los niños, y se caracteriza por una vasculitis, la inflamación de vasos de mediano y pequeño calibre, especialmente las arterias coronarias, provocando clásicamente aneurismas en estas. Además suele asociarse a algún síndrome mucocutáneo. Y el herpes lingual es causado por el virus del herpes simple tipo 1, que penetra en el organismo y puede permanecer inactivo días, meses e incluso años en los tejidos nerviosos de la cara. Durante este tiempo no habrá síntomas hasta el momento en que comiencen a aparecer los picores y el malestar de la lengua, señal de que el virus se ha activado, y una persona puede vivir toda la vida con el virus del herpes en el cuerpo y no llegar a desarrollarlo nunca. Va a depender de muchos factores, el factor sobre todo inmunológico de la persona, que bueno, puede ocasionar este tipo de lesión. Bueno, estimados participantes de este taller, llegó el momento, bueno, de que usted pueda mandarme su foto de la lengua, o de un paciente o de un familiar, por favor una sola por participante, para de esta forma establecer el diagnóstico por la lengua o a través de la lengua. Es importante porque bueno, podemos a través de este método de diagnóstico poder bueno, identificar ciertos trastornos, enfermedades que ya pueden estar instauradas o pueden estar digamos en un proceso de instauración o un proceso inicial de la enfermedad, y de esta forma podemos hacer un tratamiento adecuado producto
a la observación a través de la lengua. Bueno, darles las gracias a todos por su participación y bueno, voy a esperar a que ustedes nos envíen la fotografía del diagnóstico por la lengua. Tengan ustedes muy buenos días, muchas gracias y nos vemos en un próximo taller si así usted lo desea.